Buenos días, bienvenidos al webinar organizado por Nuevo Barcelona. Gracias a Cosentino City Barcelona por acogernos en este espléndido espacio en plena diagonal de Barcelona. Gracias a todos los que estáis aquí presentes y gracias a los que nos estáis siguiendo de forma online. Ahora, si os parece bien, os voy a presentar a los ponentes, personas expertas en temas inmobiliarios desde diferentes puntos de vista. Si me permitís, lo voy a leer para no equivocarme, me podéis corregir también si cometo algún error o queréis añadir algún dato. En primer lugar, Ariadna Belver, socia fundadora de la firma Belver & Co. y Bensan Real Estate y socia de Wires, asociación que da visibilidad a la mujer en el sector inmobiliario. Ariadna tiene una trayectoria de más de 20 años en el sector. También socia de la asociación 50-50, Liderazgo Compartido, y participa en encuentros de asociaciones de mujeres como FIDEM, AGIMA, We Women Evolution Barcelona, y es impulsora del primer congreso Women Leader TIC de Dones en Xarxa. ¿Es correcto? Perfecto, muchas gracias. Muy bien, tenemos también a Juan Galo Macià. Juan Galo es CEO de la inmobiliaria Engels & Walkers, cuenta con más de 20 años de experiencia en diferentes sectores. Antes de su incorporación a Engels & Walkers en 2012, ocupó cargos directivos trabajando para la multinacional americana Citibank, donde adquirió una amplia experiencia en diferentes canales de ventas de gran consumo. Rebeca Pérez es CEO and Founder en Inviertis Properties, una plataforma de inversión inmobiliaria donde se pueden vender y comprar propiedades con inquilinos. Rebeca ha sido reconocida en 2019 como Mujer Emprendedora PropTech. Ha sido además profesora de inglés, de teatro y de habilidades orales. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a Arad Edrilavi, es CEO y founder de Nuevo Barcelona. Después de trabajar en varios países con firmas tecnológicas de prestigio, en 2004 llega a Barcelona para convertir su hobby en empresa personal, fundando Nuevo Barcelona, que es una boutique especializada en inversiones inmobiliarias. Muy bien, pues con esta introducción, si os parece, pasamos al debate, que para explicarle a los presentes lanzaremos una pregunta que podéis ir respondiendo cada uno. En primer lugar, vemos que las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de negocio han cambiado muchos sectores, también el sector inmobiliario. Desde los departamentos de comunicación, los expertos en marketing, siempre nos dicen que debemos situar al consumidor en el centro. ¿Cuáles diríais que han cambiado? ¿Cómo son estas necesidades del nuevo consumidor? Algunas seguramente son por la pandemia y otras están para quedarse. ¿Cómo serían para vosotros estos cambios? Empezar como queráis. Dos mujeres, cualquiera de las dos, como bien. Bueno, pues si queréis empiezo yo, que he estado, como sabéis, 20 años en el Barcelona Meeting Point, que es una feria inmobiliaria en la que año a año, ¿no?, íbamos viendo cómo estas tendencias iban cambiando. El consumidor cada vez más necesita necesita tener más información de los precios, hacerse una idea de lo que significa, ¿no?, invertir en una vivienda, a cuántos años supone, el coste que le va a suponer en cuanto a hipotecas. Entonces, toda esta información, o sea, así como antiguamente el comprador, por ejemplo, yo recuerdo que no existía la compra sobre plano. Antes, hace muchos años, que yo soy mayor, la gente iba a comprar una casa y hasta que no estaba hecha no la compraba, ¿no? Luego surgió la compra sobre plano, entonces la gente se acostumbró a imaginarse, ¿no?, sobre un plano cómo sería esta casa. Pues todo esto ya lo hemos superado, ¿vale? Y luego los precios, pues bueno, se fiaba de lo que le decía el API, ¿no? Ahora tenemos portales que analizan por zonas los precios, luego, o sea, esta información el comprador ya tiene más o menos, que no quiere decir que sea real, ¿no?, y que sea la final, pero ya sabe por dónde irán los tiros, ¿no? Sabe la hipoteca que si se la van a conceder o no, y el tipo de interés, lo que le va a costar y si lo va a poder asumir. Luego incluso ahora puede ver por dentro y hacerse una idea, o bien porque el piso ya existe o porque con realidad aumentada le han explicado más o menos los planos cómo van a ser. Entonces, la tendencia, la evolución será que cada vez más el consumidor va a tener más información y va a pedir
más transparencia y poder participar más activamente, teniendo su propio criterio sobre un piso, si tiene que comprarlo o alquilar. Juan Carlos, por ejemplo, ¿cuáles serían para ti estos cambios en las necesidades del consumidor? Yo, por no repetirme mucho e intentar hacer un resumen de lo que decía Ari, que además estoy muy alineado con su respuesta, básicamente la gran diferencia en estos últimos años es que tenemos consumidores mucho más preparados, mucho más formados, mucho más informados, porque, entre otras cosas, como decía Diana, existe un montón de información en el mercado que de manera muy ágil, muy fácil, puedes acceder a ella, ¿no? Entonces, nos encontramos con clientes mucho más exigentes y esa exigencia viene pues de que están mucho más formados. Como decía antes Ariadna, pues el API de toda la vida, pues hacías un acto de fe y de confianza y te creías a pies puntillas lo que te estaban diciendo, y ahora no, ahora lo contrastas con la información que tú tienes, ¿no? Entonces nos encontramos con clientes, como digo, mucho más preparados para afrontar cualquier tipo de debate en cuanto a la vivienda en sí, al entorno de vivienda, al mercado incluso, ¿no? Porque muchas de las preguntas que me hacen mis amigos ya no es tanto de la vivienda en particular, sino de las tendencias del mercado. Oye, ¿cómo ves el mercado? Estamos en un ciclo un poco convulso. ¿Cuál es tu reflexión y cuáles son tus comentarios? ¿Qué va a pasar en los próximos años? Oye, y bueno, ha cambiado, ¿no? En ese sentido ya no es tanto si la vivienda me gusta más o menos, si es más o menos bonita, sino son reflexiones mucho más profundas, ¿no? Y también el pedido de reflexión, correcto, este valor, correcto, y el pedido de reflexión también se ha ampliado muchísimo, ¿no? El que lo tiene claro compra, pero digamos que se toma más tiempo para hacer esa comparativa porque tiene más información y eso requiere, es más exigente esa comparativa, ¿no? ¿Y cuál sería vuestro punto de vista desde el mundo de las startups? Me sumo a todo lo que han dicho, pero por añadir algo, creo que también algo de lo que está haciendo el individuo ahora mismo es dejar de mirarse el ombligo y empezar a plantearse hacia afuera cuestiones, ¿no? Estamos planteándonos también los cambios que estamos experimentando como sociedad, también se están reflejando en las nuevas viviendas, tanto los cambios sociodemográficos que se están dando como los cambios en cuanto al impacto que queremos dejar. Vamos a hablar más medioambiental, pero no solo de este plano, y creo que esto dentro del plano constructivo seguro que Haddad nos va a poder contar muchísimo, porque ahora estamos mirando más cómo estamos impactando dentro del ecosistema, cómo hacer más sostenible nuestro modo de vida, cómo organizar, ¿no?, estas ciudades también en torno a los nuevos modos de vivir, ¿no? Todas las tendencias de co-living y demás, que seguramente luego a lo mejor tratamos, van orientadas a los cambios que está sufriendo el individuo. O sea, ahora puedes ser una familia feliz tú solo, con tu gato, no tienes que tener 2 hijos, no tienes que vivir el ciclo de familia feliz en su casa con jardín y piscina, puedes estar viviendo súper feliz con tu gato y tus amigos en otro tipo de vivienda, ¿no? Entonces estos cambios que están dando como sociedad y cómo nos comportamos, los cambios estructurales dentro de las familias también están afectando a la construcción y a cómo se están planificando las ciudades, que yo creo que es muy importante, y la sostenibilidad yo creo que ahora mismo es clave de cómo se está, como no solo el sector inmobiliario, sino muchísimos otros que están tomando direcciones muy ¿Detectáis diversas. que el consumidor demanda esta sostenibilidad? Sí, es que la necesita. Es que la necesitamos todos, ¿no? Sí. Está el plano económico, en cómo esto impacta en mi día a día, pues en la factura de la luz, en tal, y luego está en que quiero sentirme responsable de lo que estoy consumiendo, y en este caso de la vivienda que estoy consumiendo. Muy bien. La verdad que me lo haces difícil porque has dicho casi de todo y estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Para añadir una cosa, yo creo que aparte de exigencia y del punto de vista de los consumidores, yo creo que es muy importante de ver lo que está pasando con la pandemia. Al final es bastante curioso, también hemos hablado antes con Joan Galo, pero lo vemos que la gente, o sea, están buscando algunos mejorar su calidad de vida, buscan más experiencia, piso más grande, o puede ser más pequeño, otro sitio con más luz, con menos luz, o sea, muchas personas que han pasado al final casi un año o en su piso sin ir el fin de semana, entonces al final están pensando mucho, algunos quieren salir de la ciudad, algunos quieren entrar. Yo creo que hay que esperar un poco y ver realmente lo que va a pasar, porque el siglo en nuestro sector es más lento, o sea, no es comprar una camiseta, hasta al final es una inversión muy importante que la mayoría de la gente hace una vez como mucho, o sea, 1 o 2 veces en su vida, entonces es normal que cogen su tiempo y miran y comparan. Y también yo creo que es muy importante el tema del
del financing. Siempre me gusta hablar de este tema, que todo es más accesible, también tiene más información de saber qué pueden, o sea, recibir mejor oferta de este banco o del otro banco, o sea, tiene más tiempo para estudiar lo que tiene la capacidad o no tiene la capacidad. Y también el tema del alquiler, estamos hablando mucho en el sector del build to rent, que es un tema muy importante, y estamos olvidando que hay mucha gente que prefieren de no comprar y vivir de otra manera. Y también el afecto, que es quizás menos divertido, pero también hay mucho más, por ejemplo, divorcios. Entonces, al final eso genera demanda que quedar al lado de casa y es 2 pisos de compra o de alquiler. Entonces, es un tema también muy interesante. Sí, esto vendría ligado con otra pregunta que os quería hacer. Es que la vivienda e incluso los modelos de ciudad van cambiando con los paradigmas y los estilos de vida, ¿no? Entonces, si queréis profundizar un poco cómo estos estilos de vida, que algunos por la pandemia, pero ya se venían dando, están cambiando en esta demanda y en las nuevas soluciones de vivienda que se ofrecen. ¿Cuál es vuestro punto de vista y qué valoráis en este sentido? Sí, mira, una cosa, atando un poco con lo que decía él, desde la pandemia lo que se ha visto, mucha gente, pues desde singles que se han quedado encerrados en su casa y cuando podían hacer algo, no sé, en Navidad, ¿no?, con su burbuja, pues su burbuja eran ellos, ¿no? Entonces están planteando irse a vivir con amigos, ¿no? Porque, claro, te puede acoger otra vez una pandemia como esta y estar encerrado en tu piso, sea grande o pequeño, pero estar solo es muy triste. Aunque tú hayas decidido vivir solo, pero que estás acostumbrado a siempre estar con amigos, fines de semana. Ay, esto es un cambio. Luego otro cambio, gracias, es el hecho este que también mencionabas, ¿no? Gracias. La pandemia lo que ha hecho es que la gente se dé cuenta de su casa, cómo la tiene, que no estaba pensada para estar encerrado y para trabajar allí con los niños y estudiar y todo esto. Y entonces la primera reacción fue reformas. O sea, la gente empezó a reformar las viviendas porque veían que así no se podía seguir. Y luego ha habido como una avalancha de gente mirando áticos, pisos bajos con terrazas. Correcto. O sea, lo que antes era un bajo con terraza, que no lo quería nadie porque era oscuro. Ahora todo el mundo quiere un espacio. O irse fuera, pensar, yo si puedo teletrabajar y voy a ir a la oficina solo un día o 2 días a la semana, pues ¿por qué estar en una ciudad, ¿no? Todas estas cosas seguramente ya eran tendencias. A lo mejor alguien ya pensaba que cuando yo me jubile me voy a ir a vivir fuera, pero la pandemia lo ha acelerado. El que pensaba irse a vivir con unos amigos y a lo mejor tal, pues la pandemia lo ha acelerado. Entonces, esto nosotros, desde el sector, lo que se pide sobre todo es que tiene que haber luego un acompañamiento de la legislación que permita que haya estos cambios, porque, no sé, para ponerte un ejemplo, un hotel que está en venta en Barcelona, con un operador que al final pues cortaron el contrato. Les dije, oye, ¿por qué no lo alquiláis a alguien que quiere hacer un co-living? ¿No? Me dijeron, no, porque entonces perdemos la licencia hotelera. Ostras, o sea, no. Claro, al final, pero los hoteles están cerrados, es que llevan un año cerrados en Barcelona prácticamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el propietario si no puede dar esta opción a, en un momento determinado, cambiarle el uso y que sea relativamente rápido ¿no? Y que no haya consecuencias económicas, claro, para el propietario? ¿no? Flexibilidad, ¿no? Dar flexibilidad por parte de la más flexibilidad y que se permitan los usos también mixtos en momentos determinados, ¿no? Porque ahora también es un poco difícil. Claro, hay hoteles que están alquilando habitaciones como oficinas. Bueno, pues que todo esto se pueda hacer. No hablo más. No, yo, vamos, me uno a lo que ha dicho Ariana por añadir algo y ponerle una nota de humor. Yo creo que en el tiempo que hemos estado viviendo en nuestras casas nos hemos dado cuenta que no nos gusta nuestra casa, la mayoría, ¿no? Y entonces eso ha hecho que todo el mundo se ha puesto como locos, pues eso, a comprar plantas, que nunca había tenido plantas en su terraza y de repente quiere sentirse que está en la naturaleza, entonces comprando 4 plantas tiene ese sentimiento, ¿no? Nos hemos dado cuenta que necesitamos espacio, un espacio de relax, de calma para poder trabajar, ¿no? Entonces nos hemos adecuado como hemos podido, ¿no? Entonces el que tenía espacio se ha podido tomar una habitación para organizarse y para trabajar, el que no, pues ha tenido que adaptar un poco el comedor, ¿no? Que antes
casi todos los espacios a nivel residencial, ¿no?, pivotaban en torno al comedor, ¿no?, que era la pieza más importante que teníamos en una casa, ¿no? El que tiene la terraza y que no la había usado nunca, la tenía ahí, que no sabía ni que existía, ¿no? Pues ahora se ha puesto su mesita con sus sillas para intentar hacer un poco más de vida. Y por añadir cosas, ¿no?, el location, ¿no?, que siempre antes cuando hablábamos de cualquier vivienda, de lo que más peso tenía era el location, ¿no? Era por donde empezabas, digamos, tu presupuesto, ¿no? Si querías vivir en una zona cara, tenías que saber que eso era el centro, una zona alta de Barcelona, eso te iba a costar un dinero, ¿no? Pero era por donde empezabas, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezabas a reflexionabas sobre tu presupuesto y tus posibilidades, ¿no? Pues ahora el location, en función de la persona con la que hables, pues esto ha cambiado mucho, ¿no? Hay personas que prefieren ya vivir en, no sé, a 30 kilómetros de Barcelona, pero con vistas al mar o con más espacio, ¿no? Entonces, hay tendencias que empiezan ya a consolidarse, ¿no? Lo que siempre había sido el deseo de muchas familias de tener una segunda residencia con un complejo, pues, deportivo, con sus pistas de tenis, pádel y demás, y venía fenomenal para el fin de semana. Con el teletrabajo, que nos libera de tiempo de caravanas y demás, y que hay más tiempo, pues la gente lo quiere ya esto en el día a día, ¿no? Entonces, hay cambios más que evidentes. Que la pandemia lo ha acelerado, sin duda, que era ya una tendencia existente, sí, pero la pandemia yo siempre lo explico como que esos 3 meses que hemos estado confinados ha sido como estar en la máquina del tiempo y hemos salido, que parece que han pasado 2 o 3 años, ¿no?, en cuanto a la aceleración, ¿no? Estoy de acuerdo. Y es algo que nosotros estamos viendo en nuestra inmobiliaria. Las peticiones que tenemos actualmente son para salir fuera. Muchísima gente, aunque, insisto, el location dependerá, seguramente, si preguntáramos a 15 de las personas que están aquí, ¿no?, cada uno te contestaría un poco en base a eso. Y luego hay una parte que es realidad y otra parte que es espejismo, ¿no? El espejismo es porque todos queremos, pero no todos podemos, porque cuesta dinero vivir en espacios, no siempre, pero en la mayoría de los casos, vivir en un espacio más amplio pues cuesta dinero, y tener vistas al mar también. Y de realidad, porque es algo que está sucediendo, ¿no? ¿Añadirías alguna cosa en este sentido, Arad, de los nuevos cambios y los estilos de vida y cómo cambian las necesidades y los planteamientos? Yo creo que otra vez bastante alineado con lo que han dicho mis colegas. Lo que es muy interesante ver, o sea, mucha gente quiere, por ejemplo, ir fuera, pero al final cuando hay niños y el cole está aquí, limita bastante. Entonces, tema familias lo veo un poco más complicado. Sobre todo también hay que pensar que el teletrabajo, hay que ver lo que va a pasar, pero la tendencia, por ejemplo, Google, en los primeros de enviar todo el mundo con Apple a casa, y son los primeros de obligar a todo el mundo a volver al despacho, y dejan solo 14 días, si no me equivoco, de trabajar desde casa al año. Entonces, yo creo que esto tenemos que ver, pero un tema que para mí es muy importante, también para nosotros aquí en Barcelona, que el post-COVID, hemos hablado de 3 meses de lockdown duro que hemos tenido. Estoy hablando con familia, amigos en Francia, también en Suiza y en Londres. Lo que ellos viven es tremendo. No son 3 meses, son mucho más. O sea, son 8 meses sin ir al restaurante, lockdown a partir de las 7 por la tarde. Y yo creo que si el tema teletrabajo o algunos freelancers o empresarios o el mundo de Internet, yo creo que Barcelona podría ganar mucho demanda calitativa que van a venir del resto parte de Europa. Esto es para mí un tema bastante importante que hay que seguir y verlo. Si vosotros además estáis viendo estas diferencias culturales y estos intereses también diferentes en otros países, otras personas que puedan venir, ¿no?, que tienen unos intereses diferentes. Correcto. A lo mejor la mayoría van a venir, yo pienso, por el lifestyle que esta ciudad puede ofrecernos en clima y cultura y comida, y además, por ejemplo, en París, muchas de las personas viven en pisos, espacios muy pequeños, de tal vez 30 metros, 40 metros, 50 metros, 60 metros. Entonces, para ellos venir aquí dentro de la ciudad con un piso de 100 metros ya es bastante grande. Entonces, y este nuevo contexto te lo permite. Yo trabajo para una compañía multinacional alemana de Hamburgo, y yo estoy viendo que tenemos muchos directivos que están viviendo en España, en Mallorca, que les encanta y se lo pueden permitir. Antes no se lo habían planteado, pero a lo mejor tienen un par de consejos al mes, que son los que requieren estar presencialmente en Hamburgo, pero el resto del tiempo pueden teletrabajar perfectamente. Es mucho más agradable estar trabajando aquí con 25 grados que ahí con menos algo, nevando, y demás, es lo que pasa muchas veces, ¿no? Sí, de hecho esto, yo recuerdo, también ya existía, porque nosotros durante unos años, acuérdate que en el Meeting Point, hicimos el Russian Meeting Point, detectamos que sobre todo los países nórdicos
lo que hacían era trasladar aquí sus familias y los maridos normalmente, aunque yo tengo que decir que las mujeres también, se desplazaban y querían que, por lo que decías tú un poco, ¿no?, que la calidad de vida aquí en España es mucho mejor en cuanto sobre todo a clima, a que puedes salir libremente por la ciudad, ¿vale?, y todo esto. Entonces esto seguramente también a nivel de jóvenes, porque esto eran más familias, Claro, ¿no? es que ha bajado. Claro, ya llega al joven y cada vez más. Yo, por ejemplo, cuando terminé la carrera, pues era muy sorprendente o raro que pudieras hacer un Erasmus, pero ahora todos hacen Erasmus. O sea, ya todos los chicos terminan la universidad y si no han ido fuera es como... Entonces, poder estar de Erasmus un año en un país y a la vez trabajar en España, pues yo creo que serán realidades que, o al revés, ¿no?, que se podrán hacer, y esto Barcelona creo que tendrá mucha atracción de jóvenes, bien sean por startuperos ¿no?, o por tipo de profesiones que puedan permitir que se desplacen y estar viviendo en Barcelona. Bueno, es que seguramente, muy ligado con las cosas que teníamos que hablar después, todo esto al final va acompañado de una transformación en nuestro hábito de consumo, en cómo percibimos el uso, por ejemplo, de Internet para la accesibilidad, pues desde hacer la compra hasta poder teletrabajar, ¿no? Han habido, yo creo que, como tú decías, nos metieron en una máquina del tiempo durante 2 años y han acelerado la transformación del usuario o la capacidad de adaptabilidad del usuario, ¿no?, donde mi señora suegra, de casi 90 años, pues utiliza el WhatsApp y ya opera con la banca online. Pero es que el banco lo ha obligado, porque ya va al banco y le han dicho... Esto a no, lo mejor señora, era aquí no. impensable hace un par de años, ¿no? Claro, ¿no?, que antes era impensable, efectivamente. Y esto pues también se está trasladando, ¿no?, evidentemente a otros ámbitos de nuestra vida, que faculta que se puedan pues adquirir nuevos hábitos en cuanto a la compra de la vivienda o en cuanto a cómo consumimos la propia vivienda, porque sí, estuvimos encerrados todos en casa durante 3 meses, pero el IKEA te hizo envío a casa, el del Amazon pasaba cada día, quiero decir, fue muy cómodo. Sí, sí, verdad. A menudo se ha acusado al sector inmobiliario de falta de dinamismo y de ser a lo mejor menos dinámico que otros sectores. Quizá esto ha cambiado, ¿creéis que es así? Y me gustaría también que expliquéis un poco, desde la construcción, desde el mismo proceso de construcción hasta el proceso de venta, cuáles son los principales cambios tecnológicos o de modelo de negocio que se han producido. Bueno, tendríamos para un libro, lo sabes, Sí. Entonces habrá que ser bastante sintético al respecto. Yo creo que has dicho algo antes muy interesante que decía tu abuelo, que si algo funciona, pues no lo cambies, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que seguramente es la piedra por la cual se ha sostenido, ¿no?, el sector inmobiliario durante muchísimo tiempo. Ya les iba bien, o sea, no había necesidad, el consumidor tampoco te lo estaba demandando. ¿Cuál era? Yo no vengo del sector inmobiliario, vengo del sector de la innovación y de la transformación digital, y cuando caí, pues casi por casualidad en el sector inmobiliario, la palabra es aluciné. O sea, no me podía creer que en empresas enormes, no puedo señalar la tuya específicamente, pero de algunas con nombre tan grande como la vuestra, que seguían utilizando tablas de Excel para tomar determinadas decisiones dentro de la empresa, donde no habían algo tan básico como un CRM o un RP. Y algunas se siguen con papel hoy en día. No, bueno, esto ya... El Excel es bastante sofisticado, Hombre, exacto, es lo que te iba a decir, pues ya tener Excel... El Excel, es que ¿no? tenía el Excel, ¿no? O sea, pilas de Te salta el papel, documentación. ¿no? De hecho, Sí, he tenido sí. reuniones en despachos. Has llegado hace poco, has llegado hace poco. Sí, ya hace poco. Se nota. Totalmente, pero claro, esto lo comparas con otros sectores que pueden tener la misma o más larga tradición que la del inmobiliario, para que nos entendamos, y están mucho más avanzados en cómo digitalizan sobre todo en cómo optimizan sus procesos, para empezar, porque el problema que tenía el sector inmobiliario es que era poco óptimo. Luego ya lo puedes digitalizar, lo puedes pero es que era poco óptimo, esto para empezar. En cómo optimizan los procesos, y luego ya en la transformación digital pues es algo que pues es sobrevenido porque es que te lo demanda la sociedad. Esto ya, yo creo que la transformación digital dentro del sector inmobiliario ha sido algo más natural, precisamente porque te lo demanda la sociedad. Pero el sector inmobiliario lo que necesitaba
era realmente optimizar todos esos procesos que empiezan desde muy pronto en la cadena de valor. Yo quería con esto explicar una anécdota a raíz de lo que estás diciendo tú, Rebeca. Bueno, como sabéis, desde Consorcio de Zona Franca organizábamos varias ferias, ¿no? Organizábamos la Feria de la Logística, el Barcelona Meeting Point, luego la Feria Liber, que yo dirigía también, y el señor Enrique Lacalle también dirigía el Salón del Automóvil. Entonces yo recuerdo por el 2011 aproximadamente, viene un día a mi despacho el señor Lacalle con un tocho así de una presentación del Salón del Automóvil, y me dice, mira Ari, todas estas son las novedades del sector del automóvil, ¿no podríamos hacer algo así con el sector inmobiliario? Y digo, no, esto lo podríamos hacer con el sector editorial, porque estaban todos los libros digitales, todo esto. Pero digo, mientras no entre la tecnología en el sector inmobiliario, no puede haber novedades. O sea, las únicas novedades eran si se va a invertir en China o si se va a invertir en Rusia. Si ahora los pisos se tienen que bajar porque hay una crisis o porque no. Pero, y en ese momento estaban despuntando, esto antes de que entrara el PropTech, ¿vale? Tener una aplicación, ¿no? Bueno, ya no aplicación, una web, como tenía en su momento Fotocasa, que te permitía saber dónde estaban los pisos, porque ahora, claro, nos parece que estamos muy acostumbrados a esto, pero en el 2010, 11, 12, no había manera de saber si había piso en ventas. Todavía hay un cartel aquí que pone se alquila, lo veo, ¿vale? O sea, esto fue, como decía ella, el sector automóvil y el sector editorial, y el logístico también, estaban así con la tecnología. Y el inmobiliario, bien porque no les hacía falta o porque nadie había hecho ¿no? de decirles, porque al principio las inmobiliarias también tenían mucho miedo a que se publicara lo que tenían ellos vendido. Yo incluso recuerdo, por ejemplo, La Vanguardia Inmobiliaria, ¿no? Que era una revista que allí salían los anuncios, ¿no? de Núñez, de La Llave de Oro, y era, bueno, pues allí buscando 2 pisos, hay dos habitaciones, un baño, y era así, te tenías que ir leyendo todo para ver qué encontrabas y no estaba a veces ni ordenado por zonas. Parece ¿no? muy lejano, pero no es tan lejano. Exacto, exacto. Y de golpe entra la tecnología con mucha resistencia, igual que la sostenibilidad, ha habido mucha resistencia por parte del sector. Es que hay algo importante pero que has luego apuntado aquí. se han dado cuenta. Les da miedo. La parte Bueno, de es que compartir también, información. claro, esto era otro problema que nosotros también detectábamos, que explicar, por ejemplo, cuántos pisos se habían vendido en el Meeting Point, no gustaba. Era como, yo no voy a decir la cifra de negocios porque a ver si se va a saber. Bueno, un sistema no es como el sistema americano, te baja una MLS, con lo cual ahí sabes que no vas a perder tu propiedad, que si la tienes captada la tienes ahí en un fondo común donde sabes Y que nadie eso, te... pues, eso sí, igual por lo que decía tu abuelo o igual por cómo es el sector, pues ha ido cambiando afortunadamente y ahora estamos donde estamos, pero que costó mucho y otros sectores sí o sí vieron que tenían que adoptar la tecnología. De todas formas, hemos pasado un mercado en el año 2006 con 955.000 transacciones a un mercado que está generando la mitad de transacciones, y esto al final hace que nos hayamos puesto la pila y estamos trabajando con sistemas mucho más eficientes, especialmente la fuerza de ventas, ¿no? Los consultores inmobiliarios. Yo creo que ha sido, si me preguntaras dónde ha habido la gran disrupción, cambio en la inmobiliaria, yo te diría que ha sido en esa dirección, ¿no? Los consultores inmobiliarios han dedicado, por no decir que dedican, porque yo creo que hay muchas inmobiliarias que todavía lo dedican, el 80% del tiempo a tareas administrativas y solo un 20% a lo que es la venta pura y dura. Entonces, así es difícilmente el negocio va a funcionar, ¿no? Afortunadamente, con las nuevas tecnologías, pues de pasear a un cliente en 5 o 6 ocasiones, pues lo haces en una, ¿no? Y el resto del tiempo lo puedes dedicar pues a captar, ¿no? Que es al final en un mercado como iba a decir Barcelona, pero en España, donde Correcto. tenemos una demanda enorme de locales, pero también de extranjeros, que nos falta muchísima oferta, no invertimos tiempo. Es muy marginal el tiempo que estamos dedicando, ¿no? Entonces, afortunadamente, qué bien, ¿no?,
que tenemos mucha más tecnología, que estamos digitalizando procesos, porque esto sin lugar a dudas nos va a ayudar a ser mucho más eficientes, ¿no? Yo quiero lanzar una lanza a favor, porque también me sabe mal dejar mal al sector. No, que estoy pensando, porque al final las cosas se tienen que contextualizar, ¿no? Cuando yo hablaba 2010, 2011, o sea, el sector inmobiliario estaba en una crisis que no podías decirle ponte a innovar y a gastar, porque lo que estaban haciendo era quebrar empresas y echar a gente, ¿no? O sea que quizás también esta parte de la gran crisis hizo que entraran más tarde en la parte de la tecnología y la innovación. Yo lo que quería comentar, o sea, para mí bastante interesante porque he trabajado 15 años en el sector de telecom, mobile payment, mobile content, bastante high-tech y desde muy joven. Entonces, para mí el pasaje de high-tech a low-tech en España era algo bastante difícil o duro, pero por otro lado lo vi siempre lo que se puede hacer. 2014 es el challenge, pero también la dosis de realidad. Eso. Y o sea, hemos tomado la decisión de llamar Nuevo Barcelona porque era nueva manera de hacer las cosas, también para el tema B2C, pensar al cliente, y que el cliente, si está contento, también podía repetir, o sea, escuchar lo que él quiere. Entonces, por eso la idea es intentar hacer las cosas bien, temas de sostenibilidad, lo que hemos hablado, calidades, y al final ofrecer algo como lifestyle o experiencia, o sea, más estar lo máximo cerca posible al cliente, y no nosotros como promotores que decidimos a los clientes cómo tienen que vivir. Y otra cosa es, entonces, del high-tech, low-tech, si estoy mirando desde 2014 hasta hoy, yo creo que un muy buen cambio. Hay muchas empresas en el sector del PropTech y también el ejemplo de Engelvolkers, yo me acuerdo de cuando se empezó, era como un totalmente manera moderna y avanzada, y yo creo que también el impacto sobre los demás era brutal y muy positivo. Y algo importante añadir también, porque hablamos mucho del final de la cadena de valor y tú preguntabas, es también cómo se está industrializando toda Desde la la primera parte de la ¿no? cadena de valor, desde ¿no? el inicio. Justamente donde estamos hoy es prueba de ello, de cómo se industrializan estos primeros procesos para luego ser más óptimos en costes. Es que parece que la falta de optimizar estos recursos en la última parte de la cadena de valor, pues la palabra es fea, pero inflaba un poco el precio en todos los términos, pero también falta mucha optimización en las primeras partes, lo cual hace que la propia obra nueva tenga unos costes, ¿no? Ya complejos de asumir como cuando eres un primer comprador, digamos. Entonces, todo esto, ¿no?, ayuda a que luego pues, se puedan reactivar estas operaciones de las que hablamos, porque más personas, en definitiva, tendrán esta capacidad de compra, que es lo que al final queremos todos. Sí, imagino que los cambios tecnológicos y de construcción permiten viviendas más sostenibles y más inteligentes, ¿no? Sobre todo calcular. Yo una anécdota también de un promotor, unos promotores conocidos que nos decían, claro, es que lo que no puede ser ahora no, ahora tienen el BIM y tienen muchas maneras de medir cálculos y saber, ¿no? Pero decían, lo que no puede ser es que yo no pueda comparar una promoción en Sabadell con una de Sevilla. O sea, que no puedas tener unos Excels, ¿no?, que te digan, mira, por aquí nos estamos desviando, por aquí, ¿no?, que digas unos informes que todo era, bueno, vamos a ver y lo metemos, no sé, supongo que antes del Excel pues lo deberían hacer un poco ¿no? ¿Cuántos metros? Yo, por ejemplo, una cosa que he vivido en mis propias carnes, experiencias, es, oye, quiero reformar esta casa, tal, ¿no? Vienen, te la miden. Y entonces, no, es que hemos tenido que poner no sé cuánto más de yeso. Digo, ya, pero es que la casa no ha cambiado. O sea, ¿no? La casa... No, pero entonces, esto lo hemos tenido que aumentar porque el suelo hemos visto... Bueno, pero esto no lo podías saber antes. Entonces, todo esto entiendo que era pues muy a ojímetro, ¿no? Es decir, más o menos aquí voy a gastar 20 kilos, ¿no? Y luego eran 40. Entonces, claro, esto a efectos de costes se te destorota todo el presupuesto. Y ahora, gracias a Dios, esto ya lo tienen más ajustado. Porque diríais que está al consumidor, porque hay muchas posibilidades tecnológicas y de casas inteligentes, domóticas, no todas se implementan. ¿Pensáis que es un tema de que el consumidor no está preparado y no lo quiere todo?
o que el mercado no lo está ofreciendo? ¿Está el consumidor preparado para todas estas opciones tecnológicas que ya tenemos y no siempre se implementan? No, nosotros, es muy buena pregunta, pero por ejemplo en el proyecto del Platón con Muntaner, que para nosotros era un proyecto muy importante porque es el Enric Sagnier, 1971, que ha construido, y para nosotros era cómo podemos mejorar el producto. Y una de las cosas que hemos, aparte del piscina común, gimnasio común, todo esto antes del COVID, una zona que nadie lo tenía ahí, queríamos poner el tema de la domótica y hemos puesto todo el sistema domótica bastante compleja y cara, y al final lo que hemos visto de la mayoría de los compradores ni han mirado... No saben usarla. Eso, no saben usarla, nos llaman, o sea, a nuestro servicio los técnicos cada semana casi, entonces al final pensando quizás era un poco pronto para algunos. Dicho esto, yo creo que tenemos siempre también intentar liderar cuando hablamos de mejorar las cosas. Claro. Pero es normal que cada cambio también, para algunos, bueno, quieren más fácil como antes y no... Sí, es que yo además, parece aquí la abuela del grupo. No, claro, la domótica ya hace muchos años que en el sector intenta entrar y es muy útil y está muy bien. Pero es verdad que quizás cuando tú te vas a comprar un piso que ya esté todo equipado con si la gente no está habituada, aquí pues no valoran, ¿no? Porque es un coste extra, ¿vale? Entonces falta mucho todavía concienciación o evangelización diciendo, no, es que te va a ir bien bajar las persianas para el ahorro energético, o que se te ponga la calefacción cuando tú ya más o menos vas a llegar, porque todo esto es ahorro. Esto falta todavía que el consumidor entienda que realmente, yo por ejemplo, también pongo ejemplos prácticos, ahora con nuestros amigos los ocupas, ¿no? que campan a sus anchas y la ley pues les permite entrar en cualquier casa, porque oye, si está vacía pues me meto yo, ¿no? ¿Para qué pagar? Pues yo tenía una casa fuera y tuve que poner una alarma, porque claro, es que si no la ley, oye, 48 horas, pues ahí ya se quedan y el problema es tuyo para quitarlos, ¿no? Entonces, tienes una aplicación que tú puedes ver desde otro sitio, si han entrado o no, o sea, todo esto, claro, es que me ha facilitado la vida y me ha permitido dormir, porque yo sé que tengo esto y al menos estoy protegida. Pues estas cosas, no sé cómo se tenga que hacer, pero supongo que ya irán llegando. Tiene que ver con el otorgamiento de valor, o sea, cómo tú como usuario percibes que te han otorgado valor. Si yo no percibo a la hora de entrar en un hogar completamente domótico que me otorga un valor y que realmente me facilita la vida, pues no lo valoras. Al final, que la domótica todavía la puedes ver como algo ocioso, que te no ayuda a hacerte la vida más fácil, de que le doy a un botón y me puedo ir a dormir y no tengo que estar pagando 500 luces, o en la dirección de la eficiencia, ¿no? Correcto. Que voy a cerrar las persianas cuando el sol esté en determinado nivel y eso va a permitir que voy a consumir menos aire acondicionado, o voy a estar llegando a la casa y lo voy a enfriar o la voy a calentar. Entonces, cuando llegue esa conciencia que va a ser general, porque pasa lo mismo en la automoción. Ahora mismo, el otro día hablaba con una compañía y me decía, no, yo quiero este coche y tal, porque además es importante para mí, que vive fuera, vive en Sant Cugat, y cuando se levanta hace frío, y yo 5 minutos antes de salir voy a calentar el coche desde casa. Claro. Y en verano me va muy bien también, que tengo el coche en intemperie, ¿sabes? Lo encenderé y tal. Entonces, cuando entremos ya en esta cultura, en estas dinámicas, pues en las casas va a ser lo mismo, va a ser lo normal. De hecho, por ejemplo, ahora estaba pensando en los hoteles, ya hace muchos años que tuvieron que poner control de agua porque la gente se dejaba el grifo abierto, o la ventana, o el si se abría el aire acondicionado. O sea, todas estas cosas el hotel lo tuvo que poner porque si no eran unos gastos bestiales y por conciencia, y ya el usuario lo entendía. Cuando esto llegue a las viviendas y realmente se vea el ahorro en las facturas... Los ahorros que supone, ¿no? Exacto. Cuando toca el bolsillo la gente aprende más rápido. Sí. Una necesidad, ¿no? Que es posible que suceda como con la venta online, ¿no? Como el comercio electrónico, que las previsiones de crecimiento de repente se han superado, ¿no? Y a colación de lo que decía Diana del tema de construcción, que antes iba un poco intuición ejecutiva y miraba un poco los metros que necesitaba para esto, para lo otro, también hemos avanzado mucho. Ahora ya se están haciendo casas en una fábrica, pero el 95 o el 99% te diría yo. Entonces,
es un proceso que está mucho más controlado, mucho más eficiente, que no tienen impacto medioambiental, o sea, que llegan y en 24 horas tienes tu casa para vivir. Es bueno, la verdad que los ciclos hemos ido avanzando también, muchísimo. También es muy importante el impacto, ¿no? Estos nuevos softwares al principio de la cadena de valor que te permiten medir las desviaciones, ir pagando al contratista a medida que va avanzando con la obra, que no tengan estos decalajes en el cobro, que el dinero vaya circulando más rápido, ¿no? Esto también es muy importante en estos puntos. Volviendo un poco también a un tema que ya se apuntaba antes, que es todo el marco legal y económico. Entonces, tanto para apoyar a las startups, que a lo mejor estamos un poco atrás con respecto a otros países, y para fomentar todo este desarrollo, ¿pensáis que el marco legal y económico tiene que cambiar para impulsar pues, todas estas startups que han aparecido y todas estas necesidades de cambiar el modelo de vida? No sé si lo habrás notado, pero mi lenguaje corporal ha cambiado, ¿no? Porque la verdad es que es verdaderamente un tema muy, muy complejo, pero no solo con respecto a las startups, lo comentábamos al principio, para que hayan cambios hay un marco legal impositivo, importante también, que esté apoyando estos cambios, por ejemplo, la flexibilización o la agilidad en determinados procesos. Hay startups con propuestas impresionantes, incluso de Deep Tech, que llevan 2 años con la solución tecnológica lista, esperando a que alguien les dé el approval para poder empezar, ¿no? Ahora hemos con el sandbox fintech que se ha construido en España, muchas de las soluciones que nos proponemos como PropTech, que estamos con una pata entre el property y el sector financiero, pues vamos a poder avanzar por ahí. Pero es que tienes toda esta problemática. Y luego tienes otra, que España, como incubadora de startups, somos un poco patito feo europeo en este sentido. Tenemos una bolsa de inversión pequeña comparada con otros países europeos, y esto hace que, además, cuando queremos madurar, pues nos toca buscar capital extranjero. Porque aquí, pues bueno, no hay demasiados fondos que tengan capacidad de acompañamiento pues en rondas. Bueno, y una ronda pequeña ya cuesta lo suyo. Luego hay otra cosa, no sé si habéis escuchado últimamente un anuncio en la radio, yo que soy muy de radio, de Airbnb, que explica que, claro, a ver, o sea, se ha demonizado un Airbnb, por ejemplo, cuando a lo mejor está dando un servicio a una señora mayor que tiene un piso, que tiene una pensión ridícula y tiene un piso enorme y quiere alquilar a estudiantes una habitación o todo el piso. A lo mejor me voy de vacaciones en verano y mi piso aquí en Barcelona lo puedo alquilar. Entonces, no puede ser que la ley, o sea, tengamos por un lado lo que os estaba comentando antes de los ocupas, ¿no? Que bueno, es verdad que hay un problema de vivienda social muy grave, pero muy grave, ocasionado por la propia administración pública, porque no ha generado oferta pública de vivienda asequible, y entonces esto tengamos que pagarlo o bien los particulares que tenemos una vivienda en alquiler o los inversores o las grandes empresas que se dedican al build to rent o porque son socimis. Entonces, claro, cambian rápidamente leyes para permitir, por ejemplo, ¿no? Pues la ocupación, pero en cambio se están, no sé, el otro día me decían que había leyes de ordenación que eran del año 70 o 80 y no lo han cambiado. Y, por ejemplo, aquí hay un montón de locales vacíos en la planta baja que jamás se ocuparán, jamás, y los que vamos a ver por toda la pandemia. Y esto podrían ser viviendas para gente mayor o gente discapacitada. ¿Y esto por qué no lo hace la administración pública? Pero ya, o sea, porque el propietario está con el local vacío, tiene que pagar el IBI, tiene que ver no sé qué, pues que den ayudas para que la persona, acondicionándolo, que no sea una cueva, obviamente, que tenga ventilación, pero que pueda vivir gente que lo necesita y no tenerlo cerrado. Entonces, claro, todo esto dificulta, y cuando viene un inversor extranjero, claro, llega con una normativa y se la cambian a mitad de recorrido. Y claro, se van corriendo. Entonces lo que necesitamos es inversión y si lo que hacen es poner trabas, pues entonces mal iremos. Yo quería también añadir,
Yo creo que hay dos maneras de ver las cosas. Primero, que falta evidentemente flexibilidad, se adaptar, por ejemplo, a la crisis, tema de pandemia, tema de los, por ejemplo, locales, polivalente, tema de uso, etcétera, es muy buen ejemplo. Y luego también el tema de startups o en general en España, yo creo que hay muy buen, veo casi cada semana, muy buenos jóvenes con muchas ideas, buenos trabajadores, y tal vez lo que yo pienso que es un poco too little, too late. Lo que falta mucho es el business angel en el first round, second round, sabes, de que los tickets van a ser más generosos para permitir hacer el primer salto. Tema del startup, hay el libro que se llama el Startup Nation, que explica el fenómeno del por qué de Israel han salido tantos startups. Es tres cosas al final. Es ideas, que yo creo que aquí hay muchas ideas. Dos, es la inversión, o sea, el business angel que acompaña de verdad a los jóvenes, o no jóvenes, pero los startupistas. Y el tercero es execution, o sea, es velocidad. Y entonces yo creo que es un tema que cada año veo que está mejorando bastante, y hay algunos ejemplos, o sea, el unicorn del Glovo, que no es de nuestro sector, pero es un muy buen ejemplo, pero yo digo, falta mucho más unicorns de la España, made in Spain. Y esto puede acompañar y ayudar a los venture capital extranjeros de apoyarnos. Bueno, es un tema cultural, ¿eh? Realmente el tema de la inversión riesgo en España todavía tiene que calar. Sí. Todavía tiene que calar. Yo creo que va un poco por aquí, todavía tiene que calar. Juan Carlos, ¿cuáles serían tu carta a los reyes? Yo por no en este repetirme sentido? mucho ya, pero decir que estoy absolutamente de acuerdo con mis colegas aquí, que tenemos muchísima rigidez. Y ya no solo eso, que además la administración pública, nuestros gobiernos, cuando toman decisiones encaminadas a solucionar algo, están provocando el efecto contrario. Eso es una realidad, y lo siento mucho, pero lo tengo que decir, ¿no? Y luego, respecto a cómo veo el mercado en el futuro de las startups, bueno, creo que hay algún gap todavía de seguridad, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Y luego lo que veo es que la mayoría de compañías que están saliendo al mercado están lideradas o bien por tecnólogos o bien por financieros, ¿no? Y por lo menos en el caso de real estate falta ese tercer pilar, ¿no? Esa persona que tiene ese expertise, que conoce bien el negocio, que sabe de real estate, ¿no? Y yo creo que nos irá mucho mejor cuando consigamos que esas compañías estén lideradas por esas personas. Si no, vamos a conseguir financiación, porque se consigue. Tenemos muchas compañías de real estate de PropTech, ¿no? Que han conseguido levantar bastantes o diferentes rondas de financiación, o que emplean tecnología muy buena, pero falta el conjugarlo, ¿no? Con esa persona que conoce bien el mercado, ¿no? No digo que no sea complicado, pero en mi caso es meramente casuístico lo mío, ¿no? Pero de lo que puedo ver de mis compañeros de PropTech, porque a estas alturas llevo un tiempo en el mercado y llevo trabajando con muchos. Y es que, dile tú a un inmobiliario, es que incluso me estoy encontrando startups, y estoy en una reunión la semana pasada con un compañero startupero, voy a decir que es startupero, es startupero porque ha montado una startup que viene del inmobiliario de toda la vida. Su comportamiento no es el de un startupero, ergo su crecimiento y su exponencialidad no es la de un startupero, y la manera que encuentra soluciones, esto es un criterio súper personal, no son como pensaría alguien que viene a innovar y a disrumpir, sino que viene a digitalizar 4 puntos del proceso y además utiliza un lenguaje que sigue entendiendo él y sus colegas del sector. Y es como que no, que esto te lo tienen que comprar el de la calle. O sea, entonces, vamos a ver, ¿tú a quién le quieres vender esto? ¿A aquel? Pues no, pues este no es. Realmente, y lo que por eso al final yo creo que hemos acabado, y imagino que en el tiempo acabaremos arrastrando, porque de hecho, mira, los business angels que entran con nosotros, ahora en esta primera ronda, que ya digo, toco madera, de que todo vaya bien, hay mucha gente del sector inmobiliario. Están aportando, ¿no? Pues con su capital en esta transformación, porque claro, ellos también pues tienen sus empresas que ya van bien, que son solventes, que tal, que no sé qué. Y bueno, me voy a meter yo en ponerme como startup, pero si lo que yo tengo me va. Pero sí que es verdad que cuando tú vienes de fuera, es un poco más fácil ver, pues yo esto lo haría así. Y luego, si te digo, y es verdad que a mí durante mucha parte del proceso, sobre todo de conocimiento de usuario y demás,
pues me hubiese allanado la curva del aprendizaje espectacular si hubiese tenido pues a mis espaldas ni que hubiesen sido, no te digo 20, dime 5 años de experiencia que yo he tenido que acelerar, ¿no? Pero creo que este es uno de los temas, al final, la verdad, a abordar, y yo creo que mucho financiero, mucho tecnólogo que estamos ahora aquí disrumpiendo, acabaremos arrastrando el expertise de la gente, porque bueno, porque es que al final nosotros no somos un tsunami para venir sino todo lo contrario, o sea, Si al final... de hecho yo creo que vendremos a aportar y luego nos iremos. al final, me apuesto por los modelos híbridos, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? La gente, el consultor inmobiliario que tiene la información, que se forma, no el consultor inmobiliario al uso, sino del formado que va a una academia, que recibe una formación, que proactivamente se está formando constantemente, que lee prensa especializada en inmobiliario y demás, con la tecnología. Pero la combinación, el mix es perfecto. Que la es una mayoría de maravilla. las startups que venimos ahora al mercado, entonces hay una slide que pone exit, ¿no? Que es, ¿qué va a pasar, ¿no? cuando vayas a salir de la startup? Y la mayoría todos son compra por parte de un gigante inmobiliario, compra por parte de una entidad financiera, porque todos los que venimos a disrumpir, la mayoría de los startups que venimos a disrumpir, venimos a aplicar nuestra tecnología, a disrumpir el modelo de negocio, pero no para sustituir, sino para transformar, dejar la transformación y se quedará en el sector, porque no creo que ninguna startup vaya a ser capaz de tumbar a nadie. Es que realmente vienen a aportar a lo ya existente. Pues para cerrar, os voy a pedir, si os parece bien, una frase que resuma la sesión de hoy. Si queréis, empezamos por ti. Sí, yo lo que diría es que el sector inmobiliario con el PropTech tiene que generar estos equipos más diversos y más inclusivos y empezar a ver el sector como algo transversal que repercute en la vida de las personas. Oh, qué difícil lo has puesto, realmente. Ha sido una frase. Navi, yo te diría que tenemos motivos para ser optimistas, estamos todavía en una fase muy incipiente, todavía está todo por llegar y vale, es triste basarlo en cifras económicas, pero hay que hablar de economía, ¿no? De vez en cuando. Vamos a recibir, son 72.320 millones, ¿no? Entre el 21 y el 27, para poner en contexto la cifra, recibimos 89 millones, si no recuerdo mal ahora, del 86 al 19, y 20% de esto se va a invertir en tecnología, con lo cual yo creo que tenemos motivos para ser optimistas y pensar que vamos a seguir creciendo muchísimo en la digitalización, transformación, en la PropTech, en el ecosistema, como le queramos llamar. Entonces, yo me siento, como digo, muy positivo y muy confortable que la evolución es más que evidente, ¿no? en el futuro. Gracias. Hay una cosa que siempre digo como startupera, yo soy optimista moderada, siempre. Sí. Hay que coger siempre... Sobre todo con las administraciones. Sí, sobre todo con las administraciones. Desde luego, lo importante, y lo resumo aquí, es que el sector está empujando para ello. Y mientras sea un movimiento que ya se ve y que es real, y yo creo que en 1 año y medio ha cambiado mucho el horizonte, porque antes se hablaba de y ahora se está haciendo por. ¿No? Y yo creo que para mí sería un poco el resumen de que antes hablábamos, ahora estamos haciendo, y esto acabaremos ya también de acabar con el inmovilismo, si todo va bien, también de la administración pública. Y yo lo que quiero también añadir, que al final lo que vemos, o sea, yo creo que esta crisis, que es nada que ver con la crisis de 2008-2011, hay mucha liquidez, los fondos, lo que has mencionado, y yo creo que puede ser muy interesante y muy útil aprovechar de esto para mejorar todo nuestro sector con los PropTech, con la tecnología, siempre y cuando ayudar al consumidor mejorar su compra y ser más ágil en su manera de vivir y experiencia, ¿no? de la vida. Y también es el intentar educar del tema de sostenibilidad. O sea, son cosas, lo que hemos dicho antes, para el mejor mundo que queremos todos. Pues muchas gracias, gracias a todos los participantes, gracias a todos los asistentes. Hemos estado con Nuvo Barcelona en Cosentino City Barcelona. Gracias Juan Galo Macià, Rebeca Pérez, Ara Edrilaví, Ariadna Belver. Muchas gracias y hasta la próxima.